quiero hablarte de 3 cosas que no puedes ignorar. Hay 3 cosas que tú no deberías ignorar. 3 cosas muy importantes. Hay un versículo, por cierto no se lo di para que me ayudaran con ese versículo en la pantalla, pero es muy fácil. Lo puedes buscar en tu Biblia, Deuteronomio 29, 29. Y me encanta porque este versículo habla de 2 cosas muy importantes. Dice que hay cosas secretas que solo pertenecen a Dios. Y luego dice que hay cosas reveladas que son para ti, son para tus hijos y los hijos de tus hijos y todas las generaciones. Lo que está hablando Deuteronomio 29, 29 es que tienes que reconocer que hay cosas que Dios puso en su sola potestad. Por ejemplo, yo creo que la ciencia puede llegar a saber cuándo fue el Big Bang. Puede que la ciencia logre descifrar incluso cómo ocurrió el Big Bang que dio origen al universo, pero lo que no creo es que lleguen a saber qué está detrás de ese Big Bang. Y por supuesto, yo no tengo ningún problema con la teoría del Big Bang, que es algo, hizo una explosión y se formó el universo, siempre y cuando reconozcan que Dios está detrás de esa explosión. Amén. Porque la Biblia dice que Él es el creador de todas las cosas. Hay cosas que nosotros no sabemos, que Dios puso en su sola autoridad, en su sola potestad. Por ejemplo, cuando Cristo regresa. Jesús nos dejó señales y podemos entender que el tiempo está cerca. Hay señales proféticas muy claras, que la mayoría de ellas se han cumplido, otras están esperando un cumplimiento. Pero nadie sabe el día y la hora que Jesús vendrá. Es por eso que han tenido problemas todos los que han fijado un día o una fecha o un año incluso diciendo que Jesús regresa. Han tenido problemas porque Jesús dijo que eso es algo que el Padre puso en su sola autoridad, que ni siquiera los ángeles en el cielo lo saben. Hay ángeles en el cielo que se están preparando para el regreso de Jesús. ¿Cuántos saben eso? Hay ángeles que están haciendo preparativos y hay años que se llevan haciendo preparativos para el regreso de Jesús a la tierra. Pero esos ángeles no saben cuándo. Ellos tienen que estar listos y preparados porque en cualquier momento le dicen es ahora. Pero ellos no lo saben. Y tampoco lo sabe nadie sobre la tierra. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en su sola potestad que son cosas secretas. El problema es que tenemos mucha gente que se está metiendo en lo que no debiera meterse. Hay gente que está obsesionada por entender cosas que en la Biblia Dios la puso solo bajo su autoridad y la selló. Y puso llave. Y nadie sabe de esas cosas. Pero hay mucha gente que está obsesionada con eso. Hay gente que no ha leído desde Génesis, no ha leído la Biblia, no ha leído los evangelios, pero están obsesionados con el Apocalipsis. ¿Se han encontrado con gente así? Gente que está obsesionado por saber el Apocalipsis, pero no sabe lo más básico de la fe. Es un problema eso. Pero también es un problema, como dice Deuteronomio 29, 29, cuando ignoramos las cosas que han sido reveladas. Aquellas cosas que Dios las reveló, que Dios las dio a conocer, que Dios las puso para que nosotros las supiéramos. Hay un problema cuando no sabemos esas cosas secretas. Cuando no sabemos esas cosas reveladas que Dios no nos entregó a nosotros. Por eso la Biblia es el libro de la revelación de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? La Biblia es el libro de la revelación de Dios. Y nosotros podemos acceder a todo lo que Dios nos dejó en las páginas de la Biblia. Eso es para nosotros. Y así como sería un error tratar de saber lo que Dios guardó bajo 7 llaves y que ni siquiera los ángeles en el cielo lo saben, también sería un error ignorar todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y hay 3 cosas que tú no puedes ignorar. 3. ¿Cuántas dije? 3. 3 cosas que al menos tú no deberías ignorarlas. Y quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 1, verso 18 al verso 20, donde Pablo está haciendo una oración. Y esa oración también es mi oración por ti. Y yo le pido a Dios que el cumplimiento de la respuesta de esta oración sea sobre esta casa. Yo le pido a Dios
que Dios responda a la oración de Pablo sobre tu vida, yo me uno a esa oración y digo sí, amén, y espero que esa oración tenga eco en tu vida y que tú puedas recibir la respuesta de esta oración de Pablo. Pablo está orando y dice que él oraba para que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Otras versiones dicen los ojos del corazón, los ojos del entendimiento. Recuerda, en la Biblia, alma, corazón, mente suelen ser usados como sinónimo. Está hablando de lo mismo y es un poco difícil a veces saber cuándo habla del alma en el sentido más estricto, cuándo habla del corazón y cuándo habla de la mente. Porque en el alma es donde están los sentimientos. El alma es el asiento de los sentimientos. El alma también es donde está la razón, la capacidad de tomar decisión, el raciocinio. En el alma está todo esto. Es por eso que en la Biblia usa a veces corazón, a veces usa alma, a veces usa mente. Pero cuando leemos el contexto, está claro que Pablo está hablando de que necesitamos de que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Que Dios trabaje en nuestra mente para poder entender. Dice, para que sepan, está hablando de saber cuál es la esperanza. Número uno, la primera cosa que tienes que saber, cuál es tu esperanza a la que Él te ha llamado, cuál es la riqueza de gloria, de herencia entre los santos. La segunda cosa. Y la tercera cosa que por la cual Pablo oraba era, dice, que no quiere que ignores cuál es el supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándolo a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Aquí tienes tres cosas por las cuales Pablo estaba orando sobre la iglesia de Éfeso. También es una oración que hizo por ti, que hizo por mí. Yo me uno a esa oración. Y dice que Pablo oraba porque nosotros pudiéramos comprender estas tres cosas muy importantes. Primero, que pudiéramos entender cuál es nuestra esperanza. Hemos sido llamados a una esperanza. La Biblia dice, Cristo, esperanza de gloria. Amén. Fuiste llamado a una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La segunda cosa que Pablo oraba era que no ignoráramos, que pudiéramos saber en todo el sentido de la palabra cuál es la herencia que tenemos. Es decir, aquellas victorias que Jesús ganó para ti y para mí en la cruz de Calvario. Que no ignoremos todas las bendiciones que Dios puso a nuestro alcance. Que no ignoremos que hay una herencia que es nuestra, porque nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Amén. Y mucha de esa herencia la tenemos disponible aquí. Y gran parte de esa herencia está disponible cuando pasamos a la eternidad. Tenemos una gran herencia que Cristo nos hizo parte de esa herencia. Y Pablo dice, no quiero que ignoren cuál es su herencia. Y la tercera cosa que Pablo no quería que ignoraran era el poder de Dios que opera por la fe en ti. Pablo dice, no quiero que ignores la supereminente grandeza de su poder. Y cuando usa esa palabra supereminente, está diciendo, es un poder muy grande, es un poder ilimitado. Y ese poder dice que opera en los que han creído. ¿Cuántos aquí han creído? Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos aquí han creído? ¿Cuántos pueden decir yo soy creyente? De ahí viene la palabra creyente, porque has creído. Si tú has creído, dice que hay un poder que opera en ti. Opera en ti, y esto tiene dos sentidos. Primero, opera en ti haciendo cosas en tu vida y opera en ti haciendo cosas a través de tu vida. A ver, ¿qué dijo pastor? Lo digo de nuevo. Pablo habla de un supereminente poder de Dios. Otras versiones dice la grandeza del poder de Dios. Que obra o que opera, dice la Reina Valera, que opera, que obra, que trabaja en ti y trabaja a través de ti. Y Pablo te da una pista de lo grande de ese poder. Dice que ese poder que opera en ti
es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¡Wow! Hello, ¿está aquí conmigo? ¿Sabías que cuando Jesús murió, todo el infierno se fue encima de él? Todas las fuerzas del infierno estaban sobre Jesús. ¿Sí está aquí conmigo? Y todas esas fuerzas estaban allí porque no querían que se cumpliera las palabras de Jesús que había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero vino un poder que estremeció el infierno, rompió el poder de la muerte del diablo y Satanás, y Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Ahora Pablo dice que ese mismo poder está operando en ti. Es el poder que te sana, que alguien diga amén. Es el poder que te libera, que alguien diga amén. Es el poder que te transforma, que alguien diga amén. Es el poder que te lleva de gloria en gloria y en más gloria. Es el poder que te eleva a los siguientes niveles. Pero también es el poder que viene y emana de ti cuando tú impones manos. Hay gente que no cree en esto de la imposición de manos, pero en la Biblia es muy claro. Imponemos manos, y cuando imponemos manos, el poder de Dios opera a través de ti e impacta la vida de las personas en quien impones manos. El poder de Dios no solo trabaja en ti, transformándote, perfeccionando. El que empezó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día del fin, sino que el poder de Dios trabaja a través de ti, contestando tus oraciones, respondiendo a la provocación que tú haces del poder de Dios para otras personas. Hello, ¿está aquí conmigo? Quiero que te preguntes, ¿por qué Jesús dijo que orásemos? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús te invitó a orar? Venga tu reino. Reino es gobierno de Dios, donde Dios gobierna. El reino de Dios es donde Dios es el que manda, donde Dios es el que tiene el control. Y quiero decirte, Dios no gobierna todo el mundo. Si Dios gobernara todo el mundo no habría enfermedades. Si Dios gobernara todo el mundo no habría maldad. Si Dios gobernara todo el mundo no pasarían las guerras horribles. Si Dios gobernara todo el mundo no pasarían tantas cosas tan desagradables que pasan, tanta maldad. No ocurriría. Va a llegar el día donde el gobierno de Dios estará sobre toda la tierra. La Biblia dice que Cristo vendrá y establecerá su reino absoluto sobre la tierra. El diablo y Satanás, junto con el falso profeta y el anticristo, serán atados. Y será lanzado el diablo por 1000 años. Será atado el diablo por 1000 años. Y Cristo gobernará sobre la tierra. Pero ahora, Dios no está gobernando absolutamente sobre la tierra. Dios sigue siendo soberano. Y cuando Él quiere, Él interviene y Él toma autoridad. Porque Él es el soberano absoluto. Pero Dios se ha sujetado a sí mismo. Y hay muchas cosas que pasan en el mundo y que no son la voluntad de Dios. Pero Jesús te dijo que tú podías orar, venga tu reino, venga el gobierno de Dios, que Dios tome autoridad. Y te enseñó a que tenías que orar, nos enseñó que teníamos que orar, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y para poder orar efectivamente tienes que preguntarte, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Porque no puedes orar por lo que no sabes. Teléfono, texto, WhatsApp, email. ¿Cómo vas a orar por lo que tú no sabes? Tienes que orar por lo que tú sabes, por lo que tú conoces. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Absoluta. Aquí en la tierra no existe la voluntad absoluta de Dios. Insisto, las cosas malas que pasan no son la voluntad de Dios. Las enfermedades no son la voluntad de Dios. Tantas vidas destruidas por el mal no son la voluntad de Dios. Pero en el cielo se hace la voluntad absoluta de Dios. En el cielo ningún ángel te va a decir la voluntad permisiva de Dios. Ningún ángel en el cielo te va a decir, Dios no lo quiere pero lo permite. No, todo lo que pasa en el cielo es lo que Dios quiere que pase. Y Jesús dice que tú y yo tenemos que orar para que eso ocurra sobre la tierra. ¿Sabe qué significa eso?
que Dios quiere obrar a través de ti para hacer su voluntad sobre la tierra. Así que Pablo dice que hay 3 cosas que no puedes ignorar. Amén. Hoy estoy en la introducción de este mensaje y los siguientes domingos voy a hablar uno por uno. Tienes que saberlo, tienes que conocerlo. No puedes ignorar estas 3 cosas. Pablo oró. Y la oración no solo de Pablo, de miles de santos a través de toda la época se han juntado sobre tu vida para que esta palabra se cumpla en ti, para que esta oración se cumpla en tu vida. Dios quiere que se abra tu entendimiento, Dios quiere que se abran los ojos de tu corazón para que tú puedas entender cuál es tu esperanza. Si alguien te pregunta y te dice, ¿por qué has creído en Jesús? ¿Cuál es tu esperanza que tienes en Jesús? Algunos empiezan a balbucear. ¿Has oído eso de que, lo sé, pero no sé cómo decirlo? ¿Sabe qué aprendimos en el Instituto Río? Que cuando alguien dice, lo sé, pero no sé explicarlo, es porque no lo sabe. Es simple. Si tú dices, es que yo lo sé para mí, pero no sé explicarlo, ¿sabe qué significa? Realmente no lo sabes. Por eso no lo puedes explicar. Porque lo que tú sabes lo explicas del derecho y al revés. Tienes que saber cuál es tu esperanza. Y Dios quiere que sepas también, escucha, cuál es tu herencia. Es decir, todos los beneficios de Dios. Salmo 103, el salmista ora y dice, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El problema es que algunos no solo lo olvidan, no lo saben. No conocen los beneficios que Jesús ganó en la cruz de Calvario. ¿Me dejas darte una probadita de esto? Por ejemplo, ¿por qué Jesús sufrió la corona de espinas? Déjame decirte algo muy claro. Nada de lo que Jesús pasó a partir de que Él estableció un nuevo pacto en la cena del Señor, nada de lo que pasó fue casualidad o fueron cosas sin significado. Cada cosa que Jesús sufrió, el juicio falso, las falsas acusaciones, los látigos en su espalda que dejaban expuestos los huesos de su espalda, la bofeteada que le dieron, la escupida en su rostro, le quitaron su ropa, se burlaron de él, le pusieron una corona de espina, le hicieron cargar la cruz. Camino hacia el monte de la calavera donde lo iban a crucificar, las piernas de Jesús se debilitaron. Él cayó abajo del peso de esa pesada cruz o ese pesado madero que estaba cargando. Agarran a José, que iba pasando por allí, para que lo ayude a cargar la cruz. Llegó al monte y lo clavaron en medio de 2 ladrones, de 2 condenados a muertes que estaban allí. Uno a su izquierda y otro a su derecha. Entonces Jesús clamó que tenía sed, le dieron a beber agua con vinagre. Pasaron muchas cosas, hubo un terremoto, hubo oscuridad, una nieblina espesa que se hizo de noche de repente en Tierra Santa, en Jerusalén. Entonces Jesús clamó, hecho está. Antes de eso clamó, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo clavaron en sus manos, lo clavaron en los pies. Y para asegurarse que estaba muerto antes de bajarlo de la cruz, le clavaron una lanza en su costado. Nada fue al azar. ¿Por qué la corona de espinas? No sé si te has preguntado tú. Dile al que está al lado, ¿por qué la corona de espinas? ¿Sabes por qué? ¿Cuál fue la sentencia que Dios le dio a Adán en el jardín del Edén a causa del pecado? Le dijo, labrarás la tierra. ¿Y qué le iba a producir la tierra? Cardos y espinos. En otras palabras, Dios le dijo a Adán, maldigo la tierra por amor a ti. Y ese es otro tema, porque algunos no entienden eso. ¿Por qué Dios tuvo que maldecir la tierra por amor? ¿No? Es un poco complicado entender eso, maldición por amor. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Porque Dios sabía que la única manera en que alzamos la vista al cielo y nos acordamos de Dios es cuando las cosas no van mal. Es raro que nos acordemos de Dios cuando la vida nos sonríe, cuando estamos en la cresta de la ola, cuando todo nos va bien. Entonces Dios dijo, si no maldigo la tierra y la tierra sigue siendo buena,
donde ni siquiera tiene que llover para que produzca la tierra. En otras palabras, si permito que la tierra responda al mandato del hombre y produzca todo lo que el hombre necesita, el hombre se va a seguir creyendo realmente Dios y nunca me va a buscar. Entonces Dios tuvo que maldecir la tierra por amor al hombre. Pero y cuando la maldijo, le dijo a Adán que le iba a producir espinas. ¿Sabe por qué las espinas de Jesús en la cabeza? ¿Por qué la corona de espinas? Porque Jesús estaba rompiendo la maldición que venía sobre la tierra, la maldición de falta de productividad. Así que no debería haber hijo de Dios improductivo. Que alguien diga amén. No debería haber un hijo de Dios que no traiga avance, que esté estancado allí. Porque Jesús rompió toda maldición de falta de producción, de fruto, de falta de cosecha, de falta de avance en la vida de las personas. Amén. Así que tienes que saber cuáles son las riquezas de Dios y tienes que saber el poder que opera en ti. Porque cuando yo sé el poder que opera en mí, entonces yo sé que me debo gloriar más de mis debilidades que en mis virtudes. Porque en mis debilidades se manifiesta el poder de Dios. Cuando yo entiendo el poder de Dios que opera en mí, yo sé que realmente no hay nada imposible para Dios. Que yo soy limitado para superar cosas, pero Dios lo puede hacer en mí. Amén. Cuando yo entiendo el poder que opera en mí, sé que Dios me lleva de transformación en transformación. Que alguien diga amén. Cuando yo entiendo el poder de Dios que opera en mí, yo sé que no hay nada que no se pueda conquistar. Yo sé que no hay obstáculo que no se pueda vencer. Porque no se trata de quién soy yo, se trata de quién es mi Dios. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Así que Pablo dice, no quiero que ignores estas tres cosas y vamos a explorar estas tres cosas. Ahora, quiero que veas conmigo en 1 Corintios 15, verso 19. El apóstol Pablo está hablando del hecho de la resurrección. De hecho, 1 Corintios capítulo 15 es el capítulo donde hay más teología que en cualquier otra parte sobre la resurrección de entre los muertos. Y el apóstol Pablo está hablando de Cristo Jesús. Y está hablando de que la resurrección de Jesús es una realidad. Y eso hace que nuestra resurrección también sea una realidad. Y está hablando de eso. Y en medio de eso, Pablo dice esta palabra, 1 Corintios 15, 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuere solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Sí lo puedes leer? ¿Lo lees conmigo? ¿Por qué dice Pablo esto? Está hablando de la resurrección. Está hablando de que Cristo resucitó, que eso es una realidad. Y está hablando que Cristo haya resucitado es el mensaje más fuerte para nosotros y le da sentido a que creamos en Jesús. Lo que Pablo está hablando, en otras palabras, es la cruz de Jesús sin la resurrección no hubiera tenido sentido. Hello, ¿está aquí conmigo? Recién te hablé de todo lo que Jesús ganó y conquistó para ti y para mí en la cruz de Calvario. Pero ¿sabías que si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, nada de lo que Jesús conquistó en la cruz de Calvario hubiera tenido valor? Él no hubiera sido quien dijo que era. Y ninguna de sus palabras hubieran tenido sentido si Él no resucitaba entre los muertos. Pero la resurrección de Cristo de entre los muertos sella la verdad de que Él era quien dijo que era y todo lo que Él dijo era absolutamente verdad. Por eso nos regocijamos en la resurrección de Cristo Jesús. Hablamos de la cruz de Cristo, nos regocijamos en la muerte de Jesús, pero mucho más nos regocijamos en la resurrección de Cristo Jesús. Porque eso selló la victoria. Y Pablo dice que si nosotros en esta vida, quiero que escuche por favor, dice, si la esperanza que tenemos en Cristo es solo para esta vida. Quiero que subraye eso. Esperanza para esta vida. Solo para esta vida. Ese es un extremo. El extremo de aquellos que buscan a Dios solo esperando obtener algo para esta vida. Vengo porque estoy enfermo. Necesito que Dios me sane. Eso es para esta vida. Necesito que Dios me saque de las deudas, de la bancarrota económica en que estoy, en el pozo en que estoy en mi economía. Eso es para esta vida. Necesito que Dios haga algo en mi matrimonio. Eso es para esta vida. Necesito que Dios me haga más guapo, más rico, más inteligente y más famoso.
Para eso tendrías que ser argentino. Dios lo puede hacer, pero eso es para esta vida. Amén. Necesito esto, necesito aquello. Pablo dice que hay gente que tiene solo un enfoque terrenal de los beneficios de Dios. Ese es un extremo muy peligroso. Porque Dios te ama y Dios te muestra su bondad. ¿Cuántos dicen amén? Claro que Dios te sana, claro que Dios te libera, claro que Dios restaura matrimonio, claro que Dios te transforma, claro que Dios te saca del pozo, del pozo financiero, claro que Dios hace muchas cosas por ti y está encantado de hacerlo. Dios te llena de paz, te da armonía, hay muchas cosas que Dios hace por ti. Pero el problema es cuando tú lo buscas a Dios pensando que todo lo que Él te puede dar es solo para esta vida. Ese es un serio problema. El problema que tiene mucha gente. Eso es buscarlo a Jesús por los panes y los peces. Es decir, buscarlo por lo que Él te puede dar. Y quiero decirte que todo empezamos ahí. Todo empezamos ahí. La mayoría de nosotros, para ser preciso, para que si alguien se siente fuera, pero el 99.99% venimos a Dios porque necesitamos que Él haga algo de nosotros. Y 2 por 3 estamos necesitando. ¿Y sabes qué te dice Dios? ¿Qué te dice? Que al que pide, se le da. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y Jesús le dijo, no tienen porque no piden. Claro, esa es una dimensión de la fe. Dios no es que Dios tiene problema en que tú le pidas y en darte cosas para esta vida. Claro que no. Pero si solo tú esperas en Dios que haga algo para esta vida, dice Pablo, estás dentro de los más desdichados de los mortales. Estás dentro de los hombres más infelices sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso el apóstol Pablo? Porque todo lo que Dios puede hacer por ti en esta vida se acaba cuando pasas el umbral de la muerte. ¿Me sigues? Jesús sanó a mucha gente. Pero ¿quieres escuchar la noticia? ¿Qué pasó con esa gente que Jesús los sanó? Murieron. Muchos de ellos. Algunos todavía viven. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Pero qué crees que pasó con Lázaro? ¿Volvió a morir? Jesús trajo bendiciones de riqueza sobre mucha gente. ¿Pero qué cree que pasó? Cuando murieron no se pudieron llevar nada de lo que tenían. Hello, ¿estás aquí conmigo? Es decir, cuando tú buscas a Jesús solo por lo que Él puede hacer por esta vida, cuando pasas el umbral de la muerte te sientes que eres el más miserable de todo. Por eso Jesús nos enseñó, escucha, nos enseñó a tener un enfoque mucho más elevado. Diga conmigo, enfoque más elevado. Jesús dijo, no hagan tesoro aquí en la tierra, hagan tesoro en el cielo. Pero hay gente que en el cielo no tiene ni en dónde caerse muerto. Hay gente que ni siquiera tiene un colchón inflable en el cielo. Va a tener que dormir en el piso pelado. Porque no se ha preocupado de hacer riqueza en el cielo. Todo su enfoque de lo que necesita de Dios es un enfoque solamente terrenal. Pablo dice, si tienes solo un enfoque terrenal, eres el más miserable de todos los hombres. Si solo esperas en Dios en esta vida, eres el más miserable de todos los hombres. Tienes que tener una perspectiva mucho más elevada. Ese es un extremo. ¿Quieres ver el otro extremo? Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 15, verso 25 al verso 32. El síndrome del hermano mayor. Hello, ¿estás aquí? ¿Sí? Creo que hoy nos visitan varios hermanos mayores. Creo que en la casa tenemos varios hermanos mayores. Te hablé de un extremo, quiero que veas ahora el otro extremo. Pablo dijo que hay 3 cosas que no podíamos ignorar. Nuestra esperanza, que tiene que ver con no solo lo que recibimos en esta tierra, sino tiene más que ver con lo que recibimos cuando pasamos el umbral de la muerte o en la eternidad, cuando Cristo venga y establezca el reino de Dios sobre la tierra. En el tiempo la redención de todas las cosas. Pablo dice, porque se espera lo que no se recibe. O hay alguien que sigue esperando lo que ya recibió. ¿No? Hay quienes,
Pero allá ellos no. Pero normalmente uno espera lo que no recibió. Esperanza significa lo que estás esperando. Pero Pablo dice también que no podemos ignorar nuestra herencia en Cristo Jesús. La riqueza de nuestra herencia. Es decir, todos los recursos que Dios proveyó para nosotros. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Y en esta historia, que es la historia del hijo pródigo, hay un capítulo para el hermano mayor. El hermano menor es el que pidió la herencia, se fue y la malgastó. Cuando se encontró tocando suelo, cuando se encontró ya en lo más bajo, no podía ir más abajo porque no había otro nivel más abajo, entonces se acordó que en la casa de su padre abundancia había y regresó a la casa del padre. Cuando el hijo pródigo regresa, el hijo menor regresa a la casa, papá hace una gran fiesta. Lo abraza, lo manda a que se bañe, le hagan pedicure, manicure, lo manda con el peluquero, entonces le dice, póngale en el vestido real, y dice, hagamos fiesta, matemos el cordero que tenía engordando, esperando su regreso, y vamos a hacer fiesta. Y hace una gran fiesta. Mientras tanto que pasa eso, que todo eso está ocurriendo en la casa del padre, el hijo mayor está trabajando en el campo. Y cuando regresa de lejos él escucha el ruido de la fiesta y viene intrigado, ¿qué está pasando? Llega y pregunta, ¿qué está pasando en la casa? Y le dicen, lo que está pasando es que tu hermano regresó y tu padre ha hecho una gran fiesta. Y mire lo que pasa, por favor, con el hijo mayor. Se enoja, se ofende. Si me ayudas allí, por favor. Cuando regresa el hijo mayor y se da cuenta que hay esta fiesta, que hay todo este baile, se enoja. Y entonces él dice, primero indignado, verso 28, se niega a entrar a la fiesta. No hay nada más contradictorio que un cristiano con cara de limón. No hay nada más contradictorio que un cristiano que va por la vida con cara de estreñidos. ¿Ah? La señora amargura y el señor amargado. Hay algunos que no se han enterado que Dios está haciendo una fiesta. Amén. Y se la pasan por la vida de amargura en amargura, de frustración en frustración. El hijo mayor no quiso ser parte de la fiesta. Se negó. Él tenía todo para ser parte de esa fiesta. Pero no quiso ser parte de la fiesta. ¿Y cuál fue su justificativo para no entrar a la fiesta? El justificativo de él fue que él, verso 29, enojado le dice, habla con su papá y le dice, no voy a entrar a la fiesta. Quiero que veas conmigo, por favor, verso 28 y verso 29. El papá viene e insiste que entre a la fiesta. Cuando vienen los sirvientes le dicen, tu hijo mayor está ahí afuera y no quiere entrar a la fiesta. El papá sale a hablar con él porque así es papá Dios. ¿Amén? Así es papá Dios. Él simplemente podría decir, no quiere entrar a la fiesta. Él se la pierde. ¿No? Pero Dios no es así. Dios no te va a soltar. Dios no te va a abandonar. Dios no simplemente te va a dejar ir. Entonces salió a hablar con él y cuando sale a hablar con él y le dice, le ruega que entre a la fiesta, el hermano mayor responde, fíjate cuántos años he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Ni un cabrito me has dado para celebrar con mis amigos. Pero ahora llega este desgraciado hijo tuyo que tiró toda tu fortuna con prostitutas, malgastó todo el dinero y tú haces fiesta y mata al ternero engordado para él. Oh. ¿Cuántos saben que Dios siempre nos invita a mirar las dos caras de la misma moneda? ¿Sí estás aquí conmigo? ¿Cuántos saben que Dios te invita a ver las dos caras, escuchar las dos campanas? Es por eso que no le creas a la comadre cuando te dice algo y te invita a que seas parte, el que les dé like a su publicación en Facebook, sin escuchar al compadre. O al revés, no escuches a tu amigo y le creas sin escucharla a ella. Siempre es importante tener todas las perspectivas.
Si tú lo escuchas al hijo mayor, tú dirías, qué desgraciado este padre, qué mal padre. Porque es la perspectiva amargada del hijo. ¿Sabías que muchos no se han enterado que son hijos y viven como si fueran empleados de Dios? ¿Jornaleros de Dios? ¿Sabías que muchos no se han enterado que son hijos? Y algunos dicen, sí, soy hijo, y dicen, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero no entienden lo que significa ser hijo. ¿Por qué? Porque no entienden todo lo que tienen y todo lo que le pertenece. Por eso Pablo decía, oro para que entiendan la herencia abundante que ustedes tienen en Cristo Jesús. Toda la herencia que tienen entre los santos. Es decir, nos pertenece a todo. No hay nadie aquí. Yo no tengo mayor herencia en Cristo que la que tú tienes. Todos tenemos lo mismo. Es falso ese pensamiento. Dios le da un favor muy especial al pastor. Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos. Y mayor es la intimidad, mayor es la revelación. Mayor es la intimidad, mayor es el poder. Pero Dios no tiene favorito. Y Dios no le da a uno más que a otro. Dios es un buen padre. Y le da por igual a todos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el hijo le reclama al padre, el padre se sorprende. El padre dice, a ver, si querías un cabrito, ¿por qué simplemente no lo tomaste? Si querías hacer fiesta con tus amigos, ¿por qué simplemente no hiciste fiesta con tus amigos? Si querías tomarte unas vacaciones a Hawái, ¿por qué no te la tomaste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo haces? Ay, que no sé si me lo merezco. El problema entonces es que no sabes que eres hijo. El problema es que no sabes que el merecerlo o no merecerlo lo decidió Jesús en la cruz de Calvario. En su muerte lo decidió. El problema es que no sabes que todo lo que el Padre tiene también es tuyo. Por eso Jesús murió y resucitó al tercer día en la cruz de Calvario. Porque tú y yo somos hijos. Lo que está diciéndole el Padre es, hijo, ¿por qué me dices eso? Si todo lo que yo tengo es tuyo. Pero él nunca se había enterado. Él pensaba que era un jornalero más que tenía que ganárselo todo. Hay cristianos que piensan así, tengo que portarme bien para que Dios me bendiga, tengo que orar más para que Dios me bendiga más, tengo que ayunar más para que Dios haga más cosas por mi vida. Hay cristianos que piensan, tengo que esforzarme más, porque piensan que es por mérito. Claro que hemos sido salvos para buenas obras. Claro que el hacer cosas tiene su valor. Pero no para ganarte el amor de Dios, no para ganarte la bendición de Dios, porque el amor de Dios está sobre tu vida y la bendición de Dios está sobre tu vida. Eso no te lo tienes que ganar. No es que me voy a portar mejor para que Dios me ame más, no funciona así. Dios te ama. Tú no tienes que hacer mérito por el amor de Dios. Tampoco tienes que hacer mérito para las bendiciones de Dios sobre tu vida. Tienes que saber que tú eres hijo. Punto. Dios no es como nosotros. El síndrome del hermano mayor. Pensar que es por logros. Y me tengo que portar bien, tengo que hacer cosas. Y no entiendo que el amor de Dios es imposible. Primero, es imposible que Dios deje de amarte, que Dios te ame más, y es imposible que Dios te ame menos. Eso es lo que quería decir. Es imposible que Dios te ame más y es imposible que Dios te ame menos. Dios te ama y punto. Puede no compartir lo que estás haciendo. Y puede que Dios tenga que regañarte. Pero Dios nunca te dejará de amar. Amén. Ahora la pregunta es, si tú no sabes todo lo que tú tienes. El problema del hijo mayor es que él no sabía todo lo que él tenía. Todo lo que a él le pertenecía. Y es por eso que nunca tomó un cabrito. Hello. ¿Tengo que orar y ayunar para saber si Dios quiere que me tome vacaciones? ¿Está aquí conmigo? Tal vez tengas que orar para saber cuándo es el tiempo adecuado. Tal vez tengas que orar para ser un buen administrador de lo que Dios te da. Tal vez tengas que orar para saber si no te vas a ir a meter a la boca al lobo,
sobre todo ahora que hay tantos lugares peligrosos. Tal vez tengas que orar para saber que para ir de vacaciones no tienes que hipotecar el título de tu carro, meterte en deudas. Tal vez tengas que orar por eso, pero no para ir de vacaciones, porque yo quiero decirte algo, Dios quiere que tú la pases bien. Dios quiere que tú descanses, Dios quiere que tú disfrutes la vida. Ah, pero pastor, yo llevo años sin disfrutar. Problema tuyo, no de Dios. Porque Dios quiere que tú disfrutes la vida. Y si tú necesitas algo, simplemente pídeselo a Dios. Y hay cosas que ni siquiera se la tienes que pedir, simplemente la tienes que tomar por fe y tienes que vivirla. Porque eres hijo. Mi hijo no me dice, papá, ¿puedo abrir el refrigerador? ¿O te dice eso tu hijo a ti? Papá, hay yogur en el refri, ¿puedo comerlo o no lo puedo comer? No. ¿Sabe que todo lo que hay en la casa es de él? Y yo sé que para algunos no es así, porque hemos sido educados a veces de otra manera. ¿Ok? No estoy hablando del hijo que tiene 30 años, ya formó su propia familia. Seguirá siendo siempre igual hijo, ¿no? Pero hay ciertas líneas. No me quiero meter en ese rollo. Pero lo que quiero decirte es que todo lo que tiene Dios es tuyo. Hello, ¿está aquí conmigo? ¿Hay algo que Dios no te podrá dar a ti? ¿Hay algo que Dios te podrá negar? Si es algo que es para tu mal, si es algo que te va a dañar. Pero si no, todo lo que es de Dios es tuyo. Pero el problema es a veces no sabemos a qué tenemos derecho y a qué no tenemos derecho. Ese es un problema. No sabemos a qué tenemos derecho y no sabemos a qué no tenemos derecho. Hebreos capítulo 11, verso 23 y al verso 26. ¿Qué pasa cuando yo no conozco mi esperanza en Dios, cuando yo no conozco mi herencia en Dios, lo que yo tengo en Dios? ¿Qué pasa? La Escritura nos habla de Moisés. Hebreos 11, verso 23 al verso 26. Y comienza diciéndonos que la mamá de Moisés vio algo especial en él y por eso ella lo ocultó y hizo todo lo posible para que su hijo viviera. Cuando el faraón había ordenado que todos los niños varones que nacieran de los hebreos murieran. Solo las niñas podían vivir. La mamá le conservó la vida porque vio algo especial en él. ¿Cuántos saben que todas las mamás ven algo especial en nosotras? ¿Sí o no? Yo recuerdo, mi mamá me cuenta, yo era demasiado niño para saberlo, pero mi mamá me cuenta y me dice que venían las tías, venían los primos, venía gente de visita y decía, ¡ay, qué lindo el niño! Pero tiene la naricita un poquito grande, ¿no? No va a pensar que esto me pasó después de grande, ya nací así. No fue por un accidente, ¿no? Pero mi mamá decía, ay, es una naricita tan bonita esa naricita de mi hijo. ¿No? Porque ya sabe como dice el dicho, ¿no? No hay muerto malo ni niño feo. Todos los muertos son buenos y todos los niños que nacen son lindos. ¿No? Para la mamá es así. Las mamás ven lo especial en los hijos. Pero ¿sabías que las mamás ven algo especial en sus hijos porque de alguna manera están compartiendo el corazón de Dios? Hello. Está aquí conmigo. Si una mamá no ve algo especial en su hijo porque no comparte el corazón de Dios, porque yo quiero que sepas que todos somos especiales para Dios. Y la mamá le conserva la vida a Moisés. Y Moisés crece en la casa de Faraón como hijo de la hija de Faraón, en el palacio de Faraón. Es educado en la mejor educación de su tiempo. Y como hijo de la hija de Faraón tenía derecho al trono. Pero mire lo que pasa con Moisés. Verso 24, cuando ya fue adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué lo hizo? Eso es como renunciar a una tarjeta sin límite. Eso es como rehusar el acceso a los encumbrados del mundo. Eso era renunciar al poder, eso era renunciar a la riqueza, eso era renunciar a ser temido y respetado y valorado y aceptado y aclamado. Porque todo eso tenía por ser hijo de la hija de Faraón.
era el sucesor al trono. Pero él renuncia a todo eso. ¿Por qué haría eso Moisés? ¿Por qué haría eso? Verso 24 dice que él renuncia. Verso 25 te dice por qué lo hizo. Porque prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres pasajeros, efémeros del pecado. Consideró Moisés, verso 26, que lo oprobio por la causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Que alguien me diga amén. ¿Qué está hablando aquí? Lo que aquí está diciendo es que Moisés, él sabía la riqueza que tenía en Dios. Hello, ¿está aquí conmigo? Moisés sabía toda la bendición de ser un hijo de Dios, toda la bendición de ser un seguidor de Dios. Él lo entendía. Él sabía que había una gran bendición en identificarse con Dios, de ser parte de la familia de Dios. Él entendía eso. Entonces a él no le importaba el desprecio, el oprobio, no le importaba el pasar por situaciones muy difíciles e incómodas. Quiero que sepa que para este tiempo el pueblo de Dios no estaba encumbrado arriba de la cresta de la ola, no estaba en lo más alto, no estaba en un tiempo donde las cosas le iban increíblemente bien. Eran esclavos en una nación extraña, ni siquiera tenían tierra, ni siquiera tenían patria. Estaban siendo oprimidos, maltratados, menospreciados, perseguidos, exterminados. ¿Quién se quiere identificar con alguien así? Ahora Moisés se quiso identificar con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él pudo ver, escuche esto, el tesoro en el vaso de barro. Porque él pudo ver el tesoro que estaba escondido en todo lo que estaban viviendo, en todo lo que estaban pasando. Moisés entendió la bendición que es estar conectado a Dios. Moisés entendió lo que muchos cristianos no entienden hoy en día. La bendición que es, soy un seguidor de Jesucristo. Claro que viene menosprecio por eso. Claro que tus amigos te van a discriminar. Claro que la misma familia te puede rechazar. Claro que en los círculos encumbrados de la sociedad te pueden mirar raro por identificarte como un seguidor de Cristo y por vivir como un seguidor de Cristo. Claro que puede venir persecución sobre tu vida por identificarte como un seguidor de Jesucristo. Pero nada de lo que puedas pasar, nada de lo que puedas vivir te va a quitar la bendición de estar conectado al corazón de Dios, de ser un seguidor de Jesucristo, de ser parte de la familia de Dios. Hay una bendición sobre tu vida que tú no la puedes ver. Hello, ¿me estás escuchando? Yo quiero que te preguntes, ¿por qué a una persona le es tan fácil volverse atrás? ¿Por qué? No sé si te lo has preguntado. ¿Por qué simplemente por un placer momentáneo? ¿Sabías que cuando llegan las fiestas de fin de año muchos se vuelven atrás? Tenemos a varios que para fines de noviembre se desaparecen y en marzo, abril vuelven a aparecer por acá. ¿Sabías eso? ¿Por qué algunos entregan a Cristo por el placer sexual? ¿Por qué algunos entregan a Cristo por el materialismo, por el dinero? ¿Por qué algunos entregan a Cristo por el poder? Las tres áreas principales por las cuales la gente deja a Jesús: sexo, dinero y poder. Placer, placer carnal, deseo de poder, fama. Muchos por la fama abandonan a Cristo. Otros lo abandonan a Cristo por el dinero, porque piensan que no es compatible una cosa con la otra. ¿Sabe quién hace eso? El que no entiende la riqueza que es Cristo Jesús. Todo pierde su valor cuando tú entiendes el tesoro que es Cristo Jesús. Amén. Él entendía, dice que él, escuche esto, dice que Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, renunció a todo lo que tenía que ver con eso, porque él tuvo por mayor riqueza, la recompensa que venía de parte de Dios. Esto. Amén. Y algunos por placer, no quieren seguir a Jesús. No, porque tengo que renunciar al placer, tengo que dejar la pornografía, que tengo que dejar esto, que tengo que dejar el otro. Es que no sabes todo el placer que es estar enfocado en Cristo Jesús.
Tú no lo entiendes. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién te dice, dame de beber, le pediría y él te daría agua de vida, que en tu interior correrían y saltarían y nunca más tendrías sed. Hay un agua que solo Dios te puede dar y apaga toda la sed. Nada se puede comparar al placer del Espíritu Santo. ¿Qué dijo, pastor? Nada se puede comparar al placer del Espíritu Santo. Nada se puede comparar al placer de la presencia de Dios. Nada se puede comparar a esa conexión íntima con el corazón de Dios. Nada se puede comparar. Por eso es que Jesús aceptó la cruz. ¿Por qué aceptó la cruz? Porque dice que Él, escuche esto, soportó la cruz. ¿Por qué? Por el gozo de lo que le esperaba, dice el verso 2. El gozo de lo que le esperaba. Hay placeres momentáneos que traen gran dolor. Hello. Algunos han destruido su vida y su matrimonio por una noche de placer. Hello. Hay algunos que por ganar dinero rápido están en la cárcel. ¿Estás aquí conmigo? Hay algunos que por el éxito han destruido su vida. Porque lo que el diablo te da con una mano te lo va a quitar con la otra. Voy a decirlo de nuevo. Lo que el diablo te da con una mano, te lo quita con la otra. Y no hay nada que el enemigo te ofrezca que no venga con un alto precio. Y a veces tú estás mirando lo momentáneo y no tienes los ojos puestos en la recompensa. Yo quiero decirte algo ahora, y este mensaje va para aquellos que han renunciado a mucho por Cristo Jesús. Les voy a hablar ahora a aquellos que han hecho entrega sobre entrega y que están dispuestos a seguir dando y entregando por Cristo Jesús. Quiero decirte que vale la pena. Y quiero decirte que un día mirarás hacia atrás y no te arrepentirás de haberlo hecho. Quiero decirte que llegará un día donde todos los que han hecho sacrificios por seguir a Cristo Jesús, esos brillarán como las estrellas en el cielo. Y todo el mundo reconocerá que realmente valió la pena todo lo que hicieron por Cristo Jesús. Vamos, alégrate, dale un fuerte aplauso a Jesús.